Bienvenidos a Tutoriales Tripillón. Mi nombre es Pedro y en la primera parte del tutorial veíamos cómo a partir de esta fotografía, por medio de unos ajustes iniciales y el texturizado del fondo, conseguíamos este resultado. En este tutorial lo que vamos a ver es, partiendo del resultado al que llegamos en la primera parte del tutorial, llegaremos a este otro resultado donde, gracias a unos efectos de iluminación que le iremos dando y una serie de ajustes finales, como puede ser viñeteado, enfoque selectivo y algunos ajustes más, llegamos a este resultado final. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. A continuación voy a crearme un grupo nuevo por encima del grupo Texturizar, me coloco sobre el grupo Texturizar y vengo a crear grupo nuevo aquí abajo en la paleta de capas. Este grupo lo voy a renombrar como luces. Y aquí es donde voy a darle la iluminación al bodegón. La iluminación la voy a dividir en dos capas. Una para iluminar todo lo que sería la zona de cesto y granadas, y la otra para iluminar el fondo. Podríamos aprovechar la misma capa para iluminar las dos partes, pero como quiero que tenga una más iluminación que la otra, hay que dividirlo en dos partes. Bien, pues me creo una capa nueva, viniendo aquí abajo a la paleta de capas, y esta la voy a renombrar como foco 1. Esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exponer color, para conseguir una iluminación más real. Y ahora cojo la herramienta pincel pulsando B o viniendo aquí, y color blanco como color frontal. Si no tuvierais los colores negro y blanco como colores por defecto, pulséis D para tenerlos. Bien, ahora pulsando botón derecho vamos a crearnos el pincel que vamos buscando. Lo que hacemos es crear una elipse con él. Le vamos a dar una dureza del 50% aproximadamente. Y de tamaño 900... sí, 900 podría valer. Lo voy a girar puesto que quiero que abarque lo que es esta zona aproximadamente. Y con esto se podría decir que tenemos el foco que vamos buscando. Incluso podríamos bajarlo a 850. Sí, 850 puede estar mejor. Lógicamente, yo aquí el tamaño del pincel y la forma del pincel la estoy dando porque busco iluminar toda esta zona principalmente. Con lo cual, vosotros el pincel podríais hacerlo con un giro diferente, un tamaño distinto, todo en función de la zona que queráis iluminar del bodegón que estéis haciendo. Ahora, únicamente con opacidad al 100%, cojo y hago un clic. Aquí es donde vamos a trabajar ahora con esta luz. Y entonces lo que hacemos es bajarle a la capa la opacidad de relleno a un 30% aproximadamente. Como veis, parece que tengamos un foco iluminándonos la cesta. Es un efecto que queda bastante bien y con el cual nos puede sacar de muchos apuros. Vemos que hay zonas que se nos queman bastante. Bueno, pues le podemos bajar, por ejemplo, a 25, consiguiendo que no se sobreexpongan las zonas a las que hacía referencia. Pero claro, nos está dando la misma iluminación en la cesta que en el fondo. Bueno, pues venimos, cargamos la selección que tenemos del cesto y las granadas, que la tenemos aquí en la capa de ajuste de tono y saturación, y pulsando control clic izquierdo sobre ella, nos carga esa selección. Ahora venimos aquí abajo y añadimos una máscara de capa, de manera que la iluminación solamente nos afecta al cesto. De hecho, si ocultara la máscara de capa, veis cómo aparece la iluminación al fondo también, con lo cual, de esta manera hemos iluminado el fondo. Ahora, para iluminar el fondo, lo que voy a hacer es duplicar esta capa, pulsando control J. Como veis, nos guarda las mismas características que la capa anterior, pero aquí lo que vamos a hacer es invertir la máscara de capa, pulsando control I sobre ella. Primero selecciono la máscara de capa haciendo clic sobre ella y después control I. De manera que esta iluminación de esta capa nos va a afectar únicamente al fondo, pero claro, nos da la misma luz que nos daba previamente. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar la opacidad de relleno todavía más, porque no quiero que haya tanta luz en el fondo. Y aquí la voy a dejar en un 8% aproximadamente. De manera que si yo desactivo la capa, veis que es muy poca la iluminación que le he dado. Incluso podría subirlo a un 10%, más o menos. Y con esto tendríamos nuestra iluminación terminada. Ya podemos ir cerrando estos grupos, puesto que estas selecciones ya no me van a hacer falta. Y ahora
estando sobre el grupo luces, voy a crearme un grupo nuevo por encima, viniendo aquí abajo a la paleta de capas. Este grupo lo voy a renombrar como ajustes finales. Y aquí es donde voy a hacer los últimos ajustes para dejar terminado nuestro bodegón y que quede con ese aspecto que vamos buscando, en el que se ve un ambiente cálido, a su vez con una luz suave y tonos suaves. Lo primero que hago es crearme una combinada de todo lo que tenemos hecho hasta ahora, para lo que voy a pulsar Control Alt Shift más E. Esta capa la voy a renombrar como viñeta. La renombro como viñeta porque lo que voy a hacer es añadir un viñeteado negro todo alrededor para buscar una imagen más íntima. Entonces me vengo a filtro, corrección de lente. Y aquí me voy a venir a medida y en el regulador de cantidad dentro de viñeta me lo voy a llevar a la izquierda por completo. Con esto ya tenemos el viñeteado que quería. Doy OK y podemos bajar la opacidad de la capa a un 70% aproximadamente, para que no se vea tanto ese viñeteado y tan solo se deje entrever, de manera que parezca que la luz se va perdiendo según nos vamos acercando a los bordes y consiguiendo que el elemento principal se vea mejor. Le vamos a añadir una máscara de capa viniendo aquí abajo para que se vea más todo lo que sería el cuchillo, que como veis el viñeteado lo deja tapado en parte. Cojo la herramienta pincel, que ya la teníamos, botón derecho, y voy a coger este pincel. La dureza la dejo en dureza mínima y el tamaño pues podemos bajarlo aproximadamente por aquí, bueno, en función de cómo nos pida. Yo lo voy a subir un poquito más para conseguir que se vea un difuminado en todo lo que sería la zona del cuchillo. Por aquí podría valer. Entonces ahora, con color negro como color frontal, únicamente voy a ocultar en la viñeta lo que sería la zona del cuchillo, consiguiendo con esto que no perdamos este elemento del bodegón. Ahora vamos a intentar darle un efecto pictórico, pero muy leve, y para ello voy a hacer uso del filtro de pincel seco. Vuelvo a hacer una combinada por encima de esta, en lugar de duplicar la capa, puesto que la tenemos con una opacidad del 70 y nos duplicaría una capa, lógicamente, sin conseguir todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Entonces pulso Control Alt Shift más E y esta la puedo renombrar como pincel seco, que es el filtro que le vamos a aplicar. Me vengo a filtro, artístico, pincel seco. Y aquí le voy a dar los siguientes valores. 1, 5, 1. El tamaño de pincel le voy a dar 1 para que no nos distorsione mucho las texturas. A mayor tamaño de pincel, mayor distorsión de texturas y más se ensucia la imagen, con lo cual lo voy a dejar en 1. Detalle de pincel, me interesa que haya un detalle de pincel grande para que se vea la imagen mejor, pero como vamos a usar un modo de fusión, también nos interesa que se vea cierta textura. Entonces lo voy a dejar en un término intermedio, que es el 5, y textura la dejo en 1 porque no me interesa que aparezca ninguna textura. Lo que busco es un bodegón más fotográfico que de diseño. Entonces le doy a OK y con esto tenemos aplicado el filtro. Ahora, para terminar de aplicarlo, le vamos a dar un modo de fusión, luz suave, y como vemos que afecta demasiado a la imagen, sobresaturando todos los colores y oscureciendo muchas zonas, le vamos a bajar la opacidad de la capa aproximadamente a un 30%. Con esto, como veis, hemos conseguido que tenga un tono algo más pictórico. De hecho, si desactivamos el ojo, vemos que apenas se llega a entrever el efecto de pincel seco, pero ayuda a conseguir ese efecto pictórico que vamos buscando. Y además le ha dado un ambiente más íntimo a la imagen. Vamos a quitarle ahora algo de saturación, puesto que con los ajustes que vamos haciendo nos ha cogido saturación y lo que buscábamos eran unos tonos de color suaves. Entonces vengo aquí abajo y le doy al icono de agregar capa de ajuste, tono saturación. Aquí la saturación se la vamos a bajar hasta menos 20 aproximadamente, de manera que conseguimos esa suavidad en los colores que queríamos. Vuelvo a crearme otra combinada por encima, pulsando Control Alt Shift más E, que voy a renombrar como enfoque. En esta capa voy a aplicar un filtro de enfoque, viniendo aquí arriba a filtro, enfocar, enfoque. Como veis, he usado un filtro que, teniendo en cuenta que la imagen con la que estoy trabajando es de 1024 píxeles, es un filtro que es más que suficiente. Si fuera una imagen mucho mayor,
deberíais de recurrir a otro tipo de técnicas donde el enfoque llegue a ser evidente. El filtro que acabo de usar es válido para imágenes pequeñas. En imágenes más grandes es un enfoque muy suave que apenas se nota. Dicho esto, le he aplicado el filtro de enfoque para ir dándole profundidad a nuestro bodegón. No nos interesa que el enfoque actúe sobre toda la imagen. Para ello voy a coger y voy a añadir una máscara de capa viniendo aquí abajo a la paleta de capas. Esta máscara de capa la invierto pulsando Control I para que nos oculte todo el efecto de enfoque sobre la imagen, y ahora con la herramienta pincel y color blanco como color frontal voy a ir mostrando el enfoque donde únicamente me interese, que va a ser en los primeros planos. Entonces voy dándole lo que serían los primeros planos, consiguiendo con esto darle más volumen a nuestro bodegón. Puedo aumentar el tamaño del pincel, disminuirlo todo en función de lo que nos vaya pidiendo. Entonces, si ahora mismo desactivo el ojo, como veis, al activar de nuevo, le he ganado algo de volumen al bodegón. Es un volumen muy suave, pero es lo justo para que el bodegón vaya ganando vida. Y para terminar, vamos a hacer un nuevo ajuste sobre la iluminación global de la imagen, que no sería otro que hacer un ajuste de niveles, viniendo abajo de la paleta de capas, agregar nueva capa de ajuste, niveles, y aquí lo único que vamos a hacer es recortar los blancos o lo que son las luces, puesto que, como veis, hay zonas que están sobreexpuestas y no nos interesa que se vean así, o por lo menos a mí no me interesa que se vean sobreexpuestas. Me vengo abajo del todo al regulador de la derecha y recorto los blancos hasta que queden a mi gusto, que puede ser aproximadamente por aquí, en 233. Ahora añado una capa nueva, viniendo de nuevo aquí abajo al icono de crear capa nueva, y la puedo renombrar como luces mismo. Ahora, con la herramienta pincel que ya tenemos, opacidad al 100%, color negro como color frontal, para lo que he pulsado D, botón derecho, vamos a tener este pincel y dureza mínima. Aumento el tamaño del pincel a un tamaño más o menos grande para que me deje unos bordes muy suaves y empiezo desde fuera a ir tapando lo que serían los rincones donde yo considere que puede hacer falta ocultar esa iluminación. Puedo bajar incluso la opacidad a un 50% para ir regulando mucho mejor lo que hago. Puedo incluso bajarla al 10% para ir más suavemente. Todo esto, como veis, es ir jugando con los valores del pincel. Y de esta manera conseguimos darle mucha más intimidad a la imagen. Bien, pues esto sería todo. Como veis, ha quedado bastante bien. Si vemos la imagen original, el cambio ha sido bastante grande y el resultado bastante óptimo. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.